La causa, se puede decir, del dolor, del sufrimiento, de la desgracia de la humanidad, es esa parte de nosotros que es el agregado psicológico, ¿no? Lo que no es nuestro ser, ¿no? Es lo que ha sido agregado a nosotros de existencia. En existencia vamos aumentando, vamos robusteciendo estos agregados psicológicos. Entonces, si no le ponemos un alto, en vez de ir avanzando por esa escalera maravillosa, ¿no? Como vimos el nivel del ser, vamos a ir descendiendo, ¿no? Como nos dejara esa literatura de Dante Alighieri, en esos círculos dantescos, ¿no? Vamos a ir descendiendo, ¿no? O como también acá enseñamos, justamente en la próxima lección, la número 13, es evolución, involución y lo que es la revolución, ¿no? Entonces nosotros debemos de siempre estar todos los días, estar en ese recuerdo de sí, en conocerse a sí mismo, ¿no? Acá hay muchos casos de personas que han venido a la gnosis y comentan, ¿no? Desde que ingresé acá a la gnosis tengo agregados psicológicos, ¿no? Yo no tenía lujuria, desde que entré acá tengo ira, ¿no? Eso siempre lo han tenido, pero como recién... Se reconoce recientemente, es el tema que antes no nos dábamos cuenta que estábamos atrapados detrás de ello. Ahora estamos como que del lado y lo vemos, claro. Porque al menos ya lo reconocemos. Es que actuábamos en forma mecánica, ¿no? Sí. Como en piloto automático, ¿no? Entonces al momento que ya estamos nosotros, un momentito, ¿no? Decimos, ¿no? Vamos a tratar de hacer una regeneración en nosotros con este curso de autoconocimiento, donde vamos regenerando poco a poco la forma de pensar, de sentir, de actuar, la forma que nos alimentamos, la forma que nos expresamos, ¿no? Con este verbo maravilloso. Y entonces nosotros, la manera también que empezamos el día, ¿no? En forma ordenada, agradeciendo a las divinidades, ¿no? Dándole gracias a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿no? Estar en connubio con la naturaleza, con las plantas, con los animales, ¿no? Con nuestros semejantes, ¿no? Y si por ahí hay personas de repente, se puede decir normales, ¿no? Porque toda la línea horizontal, estamos todos, hasta nosotros estamos en esa línea horizontal, ¿no? Donde hay personas que están un poquito más arriba y otros un poquito más abajo en cuanto a ese nivel del ser, ¿no? Entonces, si vemos una persona por la calle o una amistad, nosotros vemos lo negativo de repente, ¿no? Pero debemos de ver también que esa persona tiene una parte de mucho valor, ¿no? Una parte por la que el Maestro Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años, bueno, ahora que pasó la Semana Santa, Él vino a rescatar las almas, ¿no? De todos, ¿no? O darle esa luz, ese mensaje, para que ellos puedan también revolucionarse a sí mismos, revolucionar esa conciencia y poder despertar y ver lo verdadero, ¿no? Que es realmente este camino, ¿no? Este camino no es para todos, ¿no? Es para algunas personas que desean hacer un trabajo consigo mismo, ¿no? Y reconocen en sí mismo que hemos estado todos, se puede decir, en un sueño, ¿no? Tragados por los sistemas, ¿no? De repente por los malos hábitos, ¿no? Y que esos hábitos deberían trabajar al servicio de nuestro ser, ¿no? Ha estado trabajando siempre, esa falsa personalidad también ha estado trabajando al servicio de nuestros agregados psicológicos para que se sigan robusteciendo. Bueno, ya estamos en la lección número 12. Te felicito realmente por el interés, ¿no? Porque es poco las personas que quieren continuar, ¿no? Dice, mañana medito, mañana continúo, ¿no? Entonces a veces ese mañana nunca llega, ¿no? Entonces esas personas ya no cambian ni a cañonazo, se puede decir, ¿no? Y nunca va a haber un mañana nuevo para esas personas, ¿no? Porque siempre van a estar buscando excusas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos llegar arriba, no se puede decir, a donde está nuestro Padre, debemos tomar el cielo por asalto. Debemos ser fuertes, tener fuerza de voluntad, tener continuidad de propósitos y lógicamente que mi vida no va a cambiar. Mi vida vamos a seguir por ese camino horizontal, ¿no? Ahí nos dice, acá en la ciencia y la cultura gnóstica, que de todos esos escenarios, de todas esas cosas que nos pasan,
Eso va a ser para nosotros como un gimnasio psicológico, en el cual vamos a ir conociéndonos, aprendiendo. Y es más, el maestro Samael se alegraba, ¿no?, cuando descubría un nuevo defecto, ¿no?, en este gimnasio psicológico, en esta horizontal de la vida, ¿no? Entonces hay que estar atentos, ¿no?, a toda la situación, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder estar alertas, preparados, ¿no? Y bueno, no sé, es como un pequeño preámbulo. La lección de hoy día de hoy es el árbol genealógico de las religiones, ¿no? Ponemos acá un árbol, ¿no?, que se puede decir como es un simbolismo. Un árbol que tiene raíces, tiene un tronco y tiene ramas, ¿no? De esas ramas tiene ramitas y así se van, ¿no? Entonces, y genealógico vendría a ser, ¿tú sabes tu árbol genealógico? ¿Cuál es tu descendencia? ¿Cuáles fueron tus abuelos, bisabuelos? La primera generación de tu árbol genealógico, ¿no? Muchos no sabemos, ¿no? Pero acá en la ciencia y la cultura gnóstica vemos que hay un árbol genealógico de las religiones y justamente vamos a verla eso el día de hoy. Entonces empezamos la lección del día de hoy, la número 12, y vamos a ver lo que es la religión, ¿no? Vemos en esta imagen que si hablamos de religión, pensamos de repente, como estamos acá en este país, acá en Perú, la religión oficial, ¿no?, es la religión católica, ¿no?, que es la que más seguidores, más personas están ahí, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Si vamos de repente a China o la India, ¿no?, tienen también otro tipo de religión y todo el mundo dice que mi religión es la verdadera, ¿no? Y por ahí hay gente que, acá también hay muchas iglesias cristianas, ¿no?, como también evangélicas, ¿no? Y todo el mundo dice que su religión es la verdadera, ¿no? A veces los encontramos con personas en la calle, nos piden un minuto y comienzan a hablar la palabra de la Biblia, que es bonito, ¿no? Está bien, mira. Esas personas se dan el tiempo dejan lo que tenían que hacer para difundir ese mensaje. Y yo escucho, me da mucho gusto, ¿no?, escuchar y recordar ciertos pasajes de la Biblia, ¿no? Muy bonito, ¿no? Y bueno, ellos dicen que su religión es la verdadera, ¿no?, que es lo que le va a salvar, ¿no?, que vas a ser el salvado, ¿no? Porque todas las religiones siempre dicen que hay una edad de oro, hay una edad de plata, de bronce y una edad de hierro, de barro, ¿no? Donde viene esa etapa de Kali Yuga, donde va a haber un juicio a toda la humanidad por lo mal que se ha portado, ¿no? Y van a haber unos elegidos o unos rescatados, ¿no? La mayoría de las religiones, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es religión, podemos ver que hay unas que son las principales, ¿no? Son que tienen los principios crísticos, ¿no?, se puede decir, y de ahí vienen una subdivisión de repente de esas mismas religiones base, se van subdividiendo, y en la actualidad son más de 5.000 que hay acá en toda la humanidad, ¿no?, aproximado, ¿no?, por decir un número elevado, ¿no?, 5.000, ¿no? ¿Qué es religión, no? La religión viene de latín religare, ¿no? Y religare es volver a unir. Vemos esta imagen, de repente, de Dios que se está comunicando con el hombre, ¿no? Pero falta un espacio, ¿no? Y ese pequeño espacio tiene a la persona que ven, ¿no?, y analizan el cuadro. Si hay millones de habitantes, millones de conceptos o ideas que le dan, ¿no? Entonces, según cómo lo vea uno, el estado de ánimo, la forma que de repente sus hábitos, ¿no?, sus estudios, su nivel intelectual, ven, ¿no?, y sacan diferentes conceptos, ¿no? Pero lo que falta, la conexión entre el hombre y Dios, eso es lo que falta, ¿no? Entonces, la religión vendría a ser volver a unir, podernos unirnos nosotros con Dios, ¿no? Eso es lo que significa lo que es la religión. Volver a unir, ¿con quién? Con esa divinidad, ¿no? Porque nosotros dijimos en la lección número 1, que es Gnosis, que tenemos una parte de Dios en nosotros. Y en la Biblia también nos habla, en Génesis, ¿no?,
hágase al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Entonces volvemos a repetir esto porque es muy importante, ¿no? Entonces nosotros tenemos una semejanza de Dios, ¿no? ¿Y dónde está, se puede decir, esa semejanza? En esa parte de Dios que tenemos, esa esencia que tenemos, ¿no? Pero también está en ese templo sagrado que tenemos, ¿no? Que es el corazón, y también está depositado eso en nuestras energías sexuales, ¿no? Ahí también está depositado, ¿no? Porque ahí están esas fuerzas creadoras que pueden dar vida de repente en una unión de un hombre y una mujer. Al unirse forman una nueva vida, ¿no? Un nuevo ser humano, ¿no? Entonces ahí las energías creadoras son muy importantes, ya lo vimos en las lecciones pasadas, ¿no? En el Decálogo, que hemos hablado largo y tendido sobre ese tema. Entonces, por eso es muy importante se puede hacer las prácticas de la transmutación de las energías sexuales, que lo vamos a hacer más adelante, pero ahí está, se puede decir, el secreto de los secretos, lo que los grandes alquimistas querían transformar, se puede decir, los metales, ¿no? En oro, ¿no? Entonces ahí se habla mucho de transformar el plomo en oro, ¿no? Entonces ese secreto lo tenían los grandes alquimistas, ¿no? Ahí está el cuadro ya completo. Entonces la gnosis o la ciencia y la cultura gnóstica, nosotros somos una escuela de regeneración, dijimos, ¿no? ¿Y por qué tenemos que regenerarnos? Porque por el mismo ritmo de vida que hemos tenido, ¿no? Hemos estado en un estado degenerado. Y eso ha contribuido de repente a que nosotros, esa conciencia, de que tenemos 3% de conciencia y un 97% de inconsciencia. Entonces, en ese estado que estamos nosotros, un poco se puede decir en oscuridad, no podemos ver bien las cosas, o no podemos razonarlas o sintetizarlas, ¿no? Tanto las cosas que nos pasan fuera como dentro, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos más luz, ¿no? Más conciencia, podríamos solucionar los problemas de una manera diferente, o también podríamos nosotros dar soluciones, ¿no? Y podemos tener de repente un ritmo de vida, estando acá presentes, de una manera diferente, ¿no? Aquí no obligamos a nadie a que vengan aquí, a que nos sigan a nosotros, ¿no? Sino que cada uno, dentro de cada uno, despierte esa conciencia y que con las prácticas que damos aquí, que sugerimos, ¿no? Las practiquen y eso les pueda servir a todos nosotros como una ayuda para que podamos nosotros hacer esa obra en cada uno de nosotros. Entonces la gnosis es una escuela y síntesis de religar, de volver a unir, ¿no? Entonces empezamos con este curso de autoconocimiento, en ese estado que estamos, nos regeneramos, cambiamos hacemos ciertos ajustes en nuestra vida, ¿no? Sin salirnos de aquí, ¿no? Porque muchos piensan que voy a cambiar, el tener que cambiar es dejar muchas cosas, ¿no? Pero ¿para qué? O está con su familia y con alguien que está mal no se habla, o que de repente obligamos a que tú hagas ciertas cosas, ¿no? Acá tenemos que todo es el desarrollo de esa conciencia, ¿no? Y eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, porque un hombre que tiene una conciencia despierta no va a matar una planta o un animalito, o no va a estar insultando a todo el mundo, ¿no? Con ese verbo que dijimos que puede hacer creaciones o también puede hacer destrucciones, ¿no? Una persona con conciencia despierta y que está con esos 4 pilares de la gnosis, que los utiliza, ¿no? Va a ser ya un cambio, ¿no? Va a estar en el mismo sitio, pero va a mirar las cosas de una manera diferente en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestras amistades, ¿no? Lógicamente no vamos nosotros a defender la gnosis, no, que la gnosis es la gnosis, no, nosotros estaremos cayendo de repente en un error, ¿no? Nosotros debemos vivir la vida sabiamente, ¿no? Sabiamente vivir. De eso se trata, ¿no? Debemos de empezar, ya hemos dado los primeros pasos, entonces debemos de continuar, ¿no? Avanzando. Entonces la gnosis es escuela y síntesis de religar, ¿no? De volvernos a unir con la divinidad. Y vemos acá en este cuadro el mundo, ¿no? Que hay 8 grandes religiones, ¿no? Y nos dice que todas las religiones son perlas preciosas
engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, ¿no? Todas las religiones que vemos aquí, ¿no? Son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Más que todo, todas estas religiones, todas nos conducen siempre al mismo camino, ¿no? Es como una rueda de una bicicleta que tiene aros, ¿no? Esos rayitos, ¿no? Ese aro tiene unos rayos que van de los extremos hasta el medio, ¿no? Y todas nos conducen al mismo camino, ¿no? Entonces, el maestro Samael nos dice que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, ¿no? Entonces, donde hay una sola gran religión, ¿no? ¿Y cuál es esa gran religión? La verdad. La verdad, porque la verdad es absoluta y no es relativa, ¿no? La verdad se mantiene firme con el paso del tiempo, los meses, años, semanas y siglos. La verdad siempre se mantiene, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de los principios eternos y las formas religiosas. En cuanto a los principios eternos y las formas religiosas, vamos a poner un ejemplo que es bien didáctico. Por ejemplo, imaginemos que tenemos acá un vaso de vidrio, podría ser un vaso de vidrio. Entonces, ese vaso de vidrio tiene una estructura, ¿no? Es sólido, ¿no? Imaginemos un vaso de vidrio. Ese vaso de vidrio vendría a ser como lo principal, el principio, ¿no? Y cuando tú echas contenido líquido al vaso, ese líquido toma la forma del vaso, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la forma, ¿no? El principio y el líquido que echamos vendría a ser la forma, ¿no? Que toma ese líquido que puede tomar diferentes formas, ¿no? Si lo pones en otro lado, ¿no? En otro recipiente, pero toma la forma, ¿no? Se puede decir, del vaso, ¿no? Lógicamente. Y si cambiamos el líquido de otro color o otro tipo de líquido, también toma la forma del vaso, ¿no? Entonces vendría a ser el principio y lo otro vendría a ser la forma, ¿no? Y la forma. Pero a raíz que va pasando el tiempo, de esas grandes religiones que hay, ¿no? Se han formado diferentes, ¿no? Diferentes formas religiosas, ¿no? A tal punto de repente que si podemos estudiar nosotros el cristianismo, la base principal, ¿no? Se puede decir de donde inició, ¿no? Ciertas cosas que decían ahí que se tenían que hacer para este tiempo ya no se hacen, ¿no? Por ejemplo, ahora hay matrimonios de repente entre las personas del mismo sexo, ¿no? Está aprobado por la iglesia en ciertos países, ¿no? ¿Eso había antes? No había, ¿no? Como poner un ejemplo, ¿no? No vamos a poner mucha énfasis en esto, pero lo que sí queremos que entienda más que todo, que a raíz que pasa el tiempo, a raíz que han pasado las generaciones, la humanidad, siempre se ha ido tergiversando el mensaje verdadero, ¿no? Las esencias. Se ha ido tergiversando, ha ido cambiando, de acuerdo de repente a las personas que dirigen ese tipo ¿no? de iglesias, ¿no? O de credos, o que dirigen ese tipo de lugares, ¿no? Donde van a rendir culto, ¿no? De repente, ¿no? Y es porque el hombre tiene ego, pues, ¿no? Me parece que este color no va, me parece que esto ya es muy anticuado, vamos a cambiarlo por esto, vamos a darle cabida a cierto tipo de personas, ¿no? Que tenemos que evolucionar como va el mundo, ¿no? Entonces, eso está muy diferente, está como jalado de los pelos con lo que empezó realmente, ¿no? Ese principio religioso, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Entonces, siempre en las religiones bases o culturas, ¿no? Pero tiene que ver mucho también con las culturas, ¿no? Tenemos siempre presente los principios de esas tres fuerzas, ¿no? Dijimos primarias de la naturaleza, ¿no? Están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? En cambio, a medida que ha pasado el tiempo, eso también se ha ido tergiversando, ¿no? Pero volviendo a la base, tenemos el cristianismo, nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si comparamos esto con el antiguo Egipto,
también tenían la Trinidad divina, ¿no? Estaríamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero representado como Osiris, Isis y Horus, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo vemos acá en la imagen claramente, ¿no? Si nos vamos de repente al hinduismo, también, ¿no? Tiene la Trinidad divina, ¿no? Y vendría a verse como Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? También tiene esa Trinidad. Nombrando también a diferentes culturas, ¿no? Y también el Padre y la Madre Divino también han sido representadas en esas grandes religiones, ¿no? ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, vamos a pasar nuevamente la imagen, tenemos a la Virgen María, ¿no? Tenemos a la Estela Maris, que es la reina del mar, en los aztecas creo también, en Grecia también está representada como la Madre Divina. Y la Madre qué virtud nos da a nosotros, ¿no? Cuando nosotros hacemos un trabajo, ella nos da la comprensión, ¿no? Esa comprensión a nosotros para poder, te puedo decir, análisis, ¿no? Una comprensión de los agregados psicológicos. Esta representación de la Madre Divina tiene un arco y flecha. Y ese arco y flecha, cuando nosotros accionamos el arco y flecha, ¿qué forma tiene? De una cruz, ¿no? Entonces, esta simbología, ¿no? Tiene que ver mucho. Entonces, una mujer cazadora que tiene un arco y una flecha, que ambos forman la cruz, ¿no? ¿Y qué va a cazar? Lógicamente para cazar tiene que eliminar también algo, ¿no? Entonces va a cazar a esos agregados psicológicos que tenemos nosotros, ¿no? Los va a comprender y los va a eliminar, ¿no? También tiene una representación, ¿no? Tiene una representación. Entonces también ya hemos hablado de la madre, que en esas grandes culturas se ha representado como la madre. Y también tenemos el Padre, o tal representación por el Cristo también, ¿no? Vemos a Buda, a Cristo, a Jesús, ¿no? A Yeshua en Pandidá, a Mahoma. En diferentes culturas también está representado por este ser que se puede decir que viene a dar un mensaje. Entonces la divinidad está en la parte de arriba, y cuando la humanidad está en un caos, ¿no? Está entrando en un caos, entonces la humanidad manda un avatar a un mensajero, ¿no? Para que dé el mensaje, y que ese desvío que ha tenido la humanidad por desviarse del verdadero camino, viene un avatar, se puede decir un Cristo, a dar ese mensaje y salvar, ¿no? A las almas, ¿no? A las almas, ¿no? El maestro Samael nos dice que esta humanidad ya es una cosecha perdida por el estado en que se encuentra, ¿no? Las guerras, lo que es la desigualdad social, que es bien marcada, ¿no? La contaminación por las grandes fábricas, ¿no? La eliminación de la naturaleza en ciertas partes, la deforestación, las miles de especies que están desapareciendo a causa de esa contaminación, ¿no? Ambiental, mundial, se puede decir, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas a la larga van a ir aumentando, ¿no? Van a ir aumentando, los odios entre los países también van a ir aumentando, y hay varios conflictos, ¿no? Ha habido la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y bueno, dicen que ya hubo la tercera, ¿no? En todo caso van a haber más conflictos, porque el hombre por naturaleza es así, ¿no? Y va a llegar un momento en que esto de repente se va a complicar, y lo que nos recomiendan aquí en la ciencia de la cultura gnóstica es que nosotros vayamos al campo, a aprender a sembrar, a cosechar, ¿no? Porque si esto se viene acá dentro de poco, ¿no? No hay una fecha exacta, nadie la sabe, pero así como vamos viendo, midiendo la temperatura de esto cómo va, ya estamos cerca de repente, ¿no? Entonces debemos aprender a sembrar, a cosechar, a comer cosas sanas, porque también la comida que comemos es una comida que tiene muy pocos valores nutricionales, ¿no? Porque ese Shakti potencial que encontramos en una fruta, una verdura, ¿no? Lo tenemos ahora también un poco reducido por tanta contaminación que hay, por tanto insecticida. Entonces, y las opciones que tenemos a la mano, que son los supermercados, ¿no? Donde están las comidas ya procesadas, que realmente no nos alimentan mucho, ¿no? Entonces también debemos aprender a sembrar
y tener semillas, ¿no? Porque va a haber un momento en que nosotros de la ciudad vamos a tener que irnos al campo, a refugiarnos por allá, ¿no? Si tenemos algo por ahí, ya bueno, estaremos, se puede decir, de alguna manera podemos sobrevivir, ¿no?, a todo lo que se avecina, ¿no? Eso es como un comentario, ¿no? Entonces el Cristo, dijimos que la divinidad manda un avatar para traer un mensaje cuando esto se ha salido ya de control, ¿no? Vemos que hay diferentes formas religiosas que se han desviado demasiado, entonces tiene que haber un cambio, ¿no? Un cambio en todo esto. Y la cruz también, así como la Madre, la Divina Trinidad y el Padre también ha sido representado, también vemos los diferentes símbolos de la cruz, ¿no? La cruz, que significa el falo y la vagina, ¿no? También se representa el falo del hombre y la vagina de la mujer. También al momento que hacen un cruce, crean vida, ¿no? Se puede decir, ¿no? Entonces es un símbolo en las diferentes religiones sagrado, se puede decir, ¿no? Y está representado ahí esas diferentes imágenes que vemos acá, ¿no? También tenemos la representación de esas grandes culturas y también religiones antiguas, donde hablaban del cielo o también el infierno, ¿no? Como el cristianismo, que nos hablan del cielo, ¿no? Y el infierno, que son esas infradimensiones también, ¿no? Vemos también en la cultura griega diferentes representaciones también, ¿no?, del cielo y del infierno. Y en la cultura budista también tenemos ciertas representaciones que nos hablan de los cielos y los infiernos, ¿no? La cultura egipcia también, ¿no? Y ahora que ya hemos dado se puede decir, esas similitudes que hay entre esas grandes religiones, se puede decir, esos principios religiosos antiguos, ¿no? Vamos a hablar ahora del tema en sí, ¿no?, del árbol genealógico de las religiones, ¿no? Y vemos aquí a un árbol tremendo que tiene unas raíces inmensas, un tronco y diferentes ramas, ¿no?, y ramitas, ¿no?, que dan, se puede decir, que esas grandes raíces dan sostén a este enorme árbol, ¿no? Entonces la base de todo, dijimos, son los pilares, ¿no? ¿Y cuáles son los pilares de la gnosis? ¿Te acuerdas? Ciencia. Muy bien, 20 para ti, muy bien. Esa es la base de todo, ¿no? La base, porque si nosotros solamente nos dedicamos a lo que es la religión, ¿no?, ¿dónde queda el arte, la inspiración? ¿Dónde queda la ciencia, ¿no?, que va se puede experimentar, hacer pruebas, ¿no? Dijimos que nosotros somos como un laboratorio en el cual tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso nos va a dar un resultado también al final, ¿no? La filosofía, que es amor a la sabiduría, ¿no? Y entonces debemos estar en forma constante investigando, averiguando, ¿no? Lógicamente que para poder saber todo este camino maravilloso de la gnosis, aquí en este curso de autoconocimiento damos, se puede decir, unos puntillazos, después y damos una información de repente que es mínima, ¿no?, pero es necesaria como para poder empezar un trabajo, ¿no? Estamos acá en una primera cámara básica, que son 16 lecciones, y tenemos una cámara básica avanzada, que son 7 lecciones. Total son 27 lecciones que lo damos en un transcurso de 3 meses y medio a 4 meses que dura todo esto, ¿no? Cursos completamente gratuitos para que nosotros podamos conocer todo esto, ¿no? Y si nosotros queremos continuar con esto, que a veces nos dura no solo toda una vida, sino varias existencias, poder hacer un trabajo y una obra con nosotros mismos, ¿no? Entramos a una segunda cámara, que ya una segunda cámara ya es para las personas de buen corazón que quieran o anhelen, ¿no?, continuar, ¿no?, y avanzar en estos estudios. Pero esto es algo mínimo, lo que nosotros informamos acá, ¿no? No te vamos a decir que esto es la base, todo el conocimiento, no. Es algo mínimo en el cual cada uno debe, por sus propios medios, ¿no?, o de alguna manera estar interesado, ¿no?, y anhelar a aprender un poco más, ¿no?, en este camino maravilloso, ¿no?, del sendero del filo de la navaja. No somos perfectos, ¿no?, porque si fuéramos perfectos no hubiésemos regresado a este mundo, a este valle de lágrimas, ¿no? Estaríamos ya de repente en algo mucho más elevado.
Vemos aquí que la base, las raíces, dijimos que es la ciencia, el arte, la filosofía y la religión, ¿no? Que son los 4 pilares ¿de quién? De la gnosis, ¿no? Que está representado como el tronco. ¿Y cuál es la verdadera religión, dijimos? La verdad, ¿no? La verdad. Que se mantiene de siglo en siglo, en todo el tiempo, la verdad, ¿no? Porque la verdad es el verdadero conocimiento, vendría a ser la gnosis. Cuando están sus pilares, ¿no? Vemos el tronco, y de ahí, en las ramas, están estas religiones bases, se puede decir, ¿no? Vamos a repetir, para nombrar el Islam, taoísmo, sufismo, hinduismo, está lo que es también el cristianismo, el budismo y el judaísmo, ¿no? De estas religiones base, ¿no? De estos principios religiosos han salido varias formas religiosas, ¿no? Y están ahí representadas, ¿no? en la imagen, como es el paganismo, jainismo, culturas americanas, religiones étnicas, culturas nórdicas y celtas, el sintoísmo, el budismo zen, los protestantes, y vemos que el cristianismo sale los ortodoxos y también el catolicismo, ¿no? Esa es la síntesis, ¿no? De este árbol genealógico. Y lógicamente de estas formas que están aquí salen otras formas diferentes, ¿no? Y de esas salen otras, ¿no? Y como dijimos al comienzo, son miles y miles de religiones. Acá, sin irnos muy lejos, en toda esta área geográfica hay como unas 15, ¿no? En esta área pequeña, 15 iglesias, ¿no? Se puede decir, ¿no? Cristianas, ¿no? Diferentes nombres, ¿no? Eso está bien, ¿no? El maestro Sameno dijo que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Entonces todos nos conducen, ¿no? Nos conducen al camino, ¿no? Y esto vendría a ser lo que es el árbol genealógico de las religiones, ¿no? ¿Y cuál es la verdadera religión? La verdad, ¿no? Y nos dice acá que lo divino, aquello que no es del tiempo, aquello que está más allá de los afectos y la mente, ¿no? Y vemos al Maestro Jesús, Ayecho Aben Pandirá, en uno de sus discursos, ¿no? Que daba allá hace más de 2000 años, ¿no? A las personas que lo seguían, ¿no? A sus apóstoles y a las personas que venían a escuchar ese mensaje, ¿no? Como el avatar, ¿no? De la divinidad que vino a dar ese mensaje a esa humanidad doliente, ¿no? ¿Y cómo terminó el Maestro Jesús? Ahora que pasamos la Semana Santa, ¿no? Pasó su vida, pasión y la muerte, ¿no? Y él resucitó al tercer día, y lógicamente según la Pista y Sofía, que es el libro acá de los gnósticos, ¿no? ¿Cómo dices? La Pista y Sofía. Se puede decir que este libro sagrado es la recopilación y la historia de Jesús cuando resucitó y estuvo con sus apóstoles, ¿no? Muy poca gente sabe eso de ahí, ¿no? Pero ahí está en sus escritos, está toda esa vivencia que pasaron los apóstoles con el Maestro Jesús en esos 11 años de vida que le tocó a continuar con su obra acá, ¿no? Y bueno, entonces nosotros debemos tener, al ser, ¿no? Al tener nosotros de repente ese anhelo de continuar, ¿no? En este camino de la revolución de la conciencia, debemos tener una experiencia directa, ¿no? Un connubio con nuestro ser, con la parte divina, ¿no? Porque la verdad quiere conocerse a sí misma en cada hombre, ¿no? Entonces nosotros debemos de aspirar a buscar ¿qué? La verdad. Y para conocer la verdad de nosotros mismos, debemos ver qué hay dentro de nosotros, ¿no? Tenemos 3 aspectos, dijimos. ¿Y cuáles son? La personalidad, la esencia y el ego. Entonces debemos de conocernos, ¿no? Entonces vimos que esa personalidad que ha sido formada de los 0 a los 7 años y ha sido robustecida hasta el último día que vivimos en este mundo, está al servicio del agregado psicológico. Entonces debemos de, si está al servicio del agregado psicológico, quiere decir que tiene malos hábitos, malas costumbres, ¿no? Entonces debemos de
nosotros hacer un cambio, una revolución, para que esa personalidad sea una personalidad nueva, ¿no? Que esté al servicio de nuestro ser, ¿no? Entonces debemos de nosotros hacer una autognosis. ¿Y qué significa gnosis? Conocimiento. Entonces debemos hacer nosotros un autoconocimiento, ¿no? Y al hacer este autoconocimiento nos va a llevar por el camino de la autorrealización íntima de nuestro ser. Y nos dice, el ser se autoconoce cuando cristalizamos la gran obra. A medida que vamos haciendo una obra con nosotros mismos, ¿no? Acá estamos en cámara básica, se puede decir, ¿no? Entonces, estudios más profundos, estudios, se puede decir, trabajos especiales, hacemos acá en la segunda cámara, ¿no? Entonces, las puertas no están cerradas, ¿no? Las puertas están abiertas para que uno pueda continuar con ese avance, ¿no? Con ese avance iniciático, ¿no? Entonces nos dice acá, el ser se autoconoce cuando cristalizamos la gran obra. ¿Y cómo cristalizamos la gran obra? Practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Que es el morir en efectos psicológicos, nacer en virtudes, y un poco más avanzado ya sería hacer las prácticas, ¿no? De la alquimia, ¿no? Se puede decir, ¿no? Ese nacimiento segundo en nosotros, y el sacrificio por la humanidad, que nos va a permitir ayudar a la humanidad, ayudar al prójimo, y al hacer eso nosotros nos ganamos unas moneditas cósmicas, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda referente a esta lección del día de hoy? Hemos visto diferentes aspectos, ¿no? Como por ejemplo, el origen y el propósito de las religiones, ¿no? Que vendría a ser, se puede decir, dar a la humanidad un mensaje, ¿no? De salvación, se puede decir, ¿no? Y esos principios religiosos dijimos que son fórmulas cósmicas vivientes, ¿no? Los principios y fundamentos eternos de toda creación, ¿no? Y las formas religiosas es el sistema utilizado por cada mensajero sagrado para transmitir los principios eternos de un pueblo en una determinada época, cultura y lugar, ¿no? Lo que es el religare, dijimos que es volver a unir, ¿no? Volvernos a unir con la divinidad, ¿no? Entonces dijimos que la noche es una escuela y síntesis de religar, ¿no? Entonces ese mensajero viene por encargo de la divinidad para dar un mensaje crístico de salvación a la humanidad, ¿no? Bueno, entonces ya para concluir con la lección del día de hoy, vamos a hacer la práctica, ¿no? Dijimos que después de cada lección hay una práctica. Ya hemos hecho la práctica de la observador y observado, hicimos la clave del sol, recuerdo de sí, ya hicimos la vocalización, la concentración, la retrospección y la runa fa. Y justo en esta lección nos recomiendan hacer la práctica de la runa fa. Y estas prácticas en sí nos permiten investigar, ¿no? Y comprobar, ¿no? Sobre todo la concentración es muy importante, ¿no? Para hacer todas las prácticas, ¿no? Para todas las prácticas, ¿no? El recuerdo de sí, lógicamente, diariamente, siempre diariamente recuerdo de sí, de instante en instante, para mantener los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, en el sentido de que a veces estamos aquí, nuestra mente está en otro lado, en el pasado, o de repente en el futuro, ¿no? No estamos en el aquí y en el ahora. Y la práctica de Runa Fa, dijimos que era, nos paramos frente al oriente, con la mano izquierda a la altura de la cabeza y la mano derecha a la altura del hombro, ¿no? Que la palma de la mano esté, los vórtices estén apuntando, se puede decir, como al sol, ¿no? Siempre al sol, para recibir esa energía del sol, ¿no? Hacemos unas respiraciones y empezamos con la práctica pronunciando las palabras fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte, ¿no? Lo decimos
Se puede decir, ¿no? Uno de repente cuando va a rezar o comunicarse con su padre, dijimos que lo tiene que hacer con mística, ¿no? Con devoción, ¿no? Estar ahí en el aquí y ahora, en ese instante, ¿no? Arrodillarnos y pedirlo, ¿no? No vamos a estar con el celular en la mano o pensando en, no, ahí no, entonces eso no es práctica, ¿no? Entonces vamos nosotros a ir, se puede decir, haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces también esta práctica y todas las que recomendamos se tienen que hacer con esa concentración, con esa ubicación, ¿no? Debida, y después vamos a inhalar y pronunciar, ¿no? Las sílabas fa, fe, fi, fo y fu, ¿no? Bueno, entonces, y concentrarnos, ¿no? En lo que estamos haciendo, ¿no? Fa, fe, fi, fo y fu, ¿no? Que son esas vocales, ¿no? Y dijimos que esas vocales también tienen un centro, ¿no? La fa es la base de los pulmones, ¿no? La fe en la laringe, la fi en el entrecejo, la fo en el corazón, ¿no? Y la fu en el plexo solar, ¿no? Vamos a pasarle material a ustedes ya nuevamente de esta práctica, ¿no? Entonces, esta práctica se debe hacer siempre al levantarnos en la mañana y mirar al oriente, y si salió el sol, sería bonito no hacerlo así. Bueno, entonces vamos a hacer la práctica. Nos ponemos de pie, mano izquierda a la altura de la cabeza y la mano derecha a la altura del hombro. Inhalamos y decimos: fuerza maravillosa del amor, avivar mi fuego sagrado, para que mi conciencia despierte. Nuevamente, fuerza maravillosa del amor, avivad mi fuego sagrado, para que mi conciencia despierte. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte.
Ya. Bueno, y la próxima lección sería evolución, involución y revolución. Esa es